En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos el último capítulo de la semana aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Una semana en la que, claro, muchos pensábamos que íbamos a estar discutiendo las bajadas, el análisis respecto de las segundas elecciones, las segundas partes de las elecciones a gobernadores, el repechaje, pero la denuncia contra el presidente Gabriel Boric se tomó la agenda y pese a eso ya pareciera ser que comienza a desvanecerse en un caso que tiene muchas contradicciones, donde hay más, como decíamos nosotros en el mostrador, más sombras que luces, ¿verdad? Pero tanto es así que la propia Evelyn Matei ha señalado lo siguiente, llama a no politizar el caso y ha dicho, me parece, que hay que ser extraordinariamente rigurosos, cuidadosos y prudentes en este tipo de acusaciones. Pero el tema, por supuesto, ha tenido a la moneda nuevamente en el ojo del huracán. Queremos conversar de esto, pero también queremos hablar de lo que nos dejan las elecciones de este domingo pasado de gobernadores con Hugo Herrera, filósofo, analista político, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales y a esta altura un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, Mirna, un gusto estar conversando contigo nuevamente. Hugo, ¿cómo, a tu juicio, cómo ves lo que ha ocurrido con esta acusación que ha tenido a la moneda nuevamente ahí, ¿no es cierto?, en el foco de atención. A ver, yo creo que uno puede señalar que la moneda se ha caracterizado durante todo el periodo, digamos, por no tener control de la agenda y por generar estos errores no forzados, digamos. O sea, no es solo que haya errores no forzados, no es solo que no haya control de la agenda, sino que ni lo uno ni lo otro, digamos. Entonces, creo que eso es un mal precedente. El gobierno de Boric, en algún sentido, creo que más allá de los detalles, es un gobierno que se está acabando. Creo que mucho más relevante se va a volver para la agenda pública el tema de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y creo que debiera ir ganando protagonismo algo que está pasando en Chile y que es bien anómalo, que es que el Ujú. Parlamento se va a tomar la agenda. ¿Ah? El Parlamento anunció ya una reforma política que es un desde, por decirlo así, es una necesidad imperiosa del país. Y así como el 15 de noviembre fue el Parlamento el que de alguna manera rescató al gobierno de la crisis del 18 de octubre, podríamos decir que aquí, si es que todo sale bien, va a ser esa reforma política la que va a dominar la agenda por los próximos meses, digamos, porque es lo más importante que uno ve en el horizonte. Lo demás, como diría el presidente Lagos, es hojarasca. Ya, entonces, a ver, lo que pasa es que, claro, uno diría lo siguiente, después del caso Monsalve, la moneda se adelanta y decide dar a conocer un caso que, mira, más allá de la discusión que se ha instalado con la Fiscalía, porque efectivamente, mira, a veces los periodistas le hacen la pega, y lo digo así abiertamente a las policías, y ahora parece que a los fiscales, porque efectivamente un equipo de Mega, con un abogado que no es abogado del presidente, por supuesto, entraron a este sistema llamado SIAU y lograron entrar a las causas. Entonces, toda esta discusión de por qué lo hicieron, si no lo hicieron, bla, 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 una causa que era reservada pero no secreta, yo diría que está en segundo plano. La pregunta es cómo la moneda manejó este caso. ¿Debió qué? ¿No haberlo hecho público? ¿Haber esperado? Después le habrían dicho, pero ¿cómo no lo hizo público? Tomando en cuenta el background del caso Monsalve. Mira, es difícil ponerse de consejero de la moneda porque yo creo que lo que los afecta en el fondo es
junto con una cierta torpeza política, les faltan criterios de operación. O sea, les falta consistencia por lo mismo. Si tú no tienes principios a partir de los cuales actúas en las distintas crisis, tú no puedes mantener la coherencia y por tanto te transformas en objeto de crítica. El gobierno, antes de ser gobierno, la alianza gobernante, sobre todo el Frente Amplio, estaba muy abanderizado con la causa feminista, por ejemplo, con el yo te creo, con el incluso basta una imputación, digamos, para hacer crítica fundamental a la persona afectada por la imputación, si es que había una víctima mujer. Más allá de los méritos o deméritos de ese discurso y de esa actitud, el punto es que cuando al gobierno no le conviene, no lo ha hecho. ¿No? No lo hizo en el caso de la primera denuncia contra el presidente Boric cuando era candidato, no lo hace ahora, y yo diría que con Monsalve tampoco lo hicieron, digamos, porque trataron de ayudarle a Monsalve durante un buen rato. Entonces tú dices, ¿qué consejo le va a dar uno a un gobierno que se contradice de manera tan flagrante con su propio discurso? Tú tienes que tener primero eso y después defines una estrategia y ahí puedes decirle al gobierno cómo debiera haber actuado. A esta altura creo que es una suma de torpezas acompañada de una inconsistencia de fondo que le puede costar caro porque no tiene cómo salir de ahí, digamos. Tú de las inconsistencias de fondo es muy difícil que puedas salir discursivamente. Recuperar la confianza en ese sentido en sus propias huestes le va a costar al gobierno. Claro, eso absolutamente, porque el caso Monsalve va a seguir estando en la moneda por un rato largo y ese es el caso más importante, porque la verdad, Hugo, cuando uno ve la denuncia, más allá de que, por supuesto, la fiscalía tiene que hacer su trabajo, pero uno ve la denuncia y uno dice, a ver, esta cuestión pareciera ser que no se sostiene, ¿no es cierto? Entonces, claro, independiente, como te digo, de este caso, aquí hay uno lo que observa también desde afuera es que también hay una horadación a la figura presidencial. Entonces, yo no sé ahí cómo lo ves tú, pero tal vez le ha faltado prudencia a la centro derecha y a los parlamentarios que han levantado rápidamente, ¿no es cierto?, un montón de acusaciones en esta semana. Y por algo Evelyn Matei sale a decir, oye, paremos un ratito esta cuestión, porque mañana nos puede pasar a nosotros, ¿o no? A ver, sí, mira, respecto a la seriedad de la denuncia, yo creo que efectivamente no se ve tanto sustento, eh, pero uno no puede decir nada mientras la fiscalía no diga nada. Entonces, creo que aquí en este caso lo que corresponde es que el fiscal apure la investigación para seguir adelante o cerrar definitivamente el asunto. No se puede tener a un presidente de la República bajo esta figura, por decirlo así, de indeterminación procesal. Eh, Sobre todo porque no está afecto a fuero, entonces queda muy débil el presidente. Eh, pero lo segundo, mira, yo creo que lo que ha hecho Evelyn Matei y lo que han hecho las dirigencias de la oposición, yo distinguiría aquí parlamentarillos de segundo orden, digamos, de las dirigencias de la oposición. Lo que han hecho las dirigencias de la oposición a mí me parece sensato. De exigir en el fondo prudencia, de exigir que se respeten aquí lo que hagan los tribunales y sobre todo que la fiscalía actúe rápido. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, el fiscal puede estar bajo una presión que es muy natural, que tiene todas las cámaras en su favor, por decirlo así. Tiene un momento de lucimiento posible, pero creo que lo más responsable es que le ponga acelerador a fondo al asunto y zanje de una vez por todas esta cuestión. Bueno, a propósito de lo que tú señalaste, cuando tú dices, ¿no es cierto?, que se debilita el planteamiento original de este gobierno cuando eran, digamos, oposición o cuando no estaban, no eran parte del Poder Ejecutivo, que dice relación con el yo te creo. Pero mira, yo creo que en estos días, y te lo digo derechamente, se ha basureado mucho con el yo te creo, porque el yo te creo, y lo hablábamos ayer con una ex fiscal de la unidad de delitos sexuales, ¿no es cierto?, y de víctimas, como es Erika Mayra.
señalando que este es un principio rector para el sistema de justicia, que básicamente lo que apunta es a acoger debidamente a la denuncia de una denunciante, pero en ningún caso significa que aquí no hay Estado de Derecho, no hay principio de inocencia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Me parece que tanto el rector Peña como el director del CEP, Leonidas Montes, creo, desde mi punto de vista, te lo digo, se pasan tres pueblos, porque no se trata de que la denunciante entonces es efectivamente la depositaria del acto vil, ¿no es cierto?, que se comete, pero se trata de acogerla. Entonces ahí creo que hay un punto que hay que atender con un poquito más de, digo yo, delicadeza. No sé cómo lo ves tú. A ver, se trata de acoger a la víctima y se trata de un principio, estoy de acuerdo, de un principio del sistema jurídico para, en el fondo, evitar las discriminaciones a las que estaban sujetas las víctimas cuando eran mujeres antes. Sin embargo, aún así, si hablamos yo estoy de acuerdo con eso, si hablamos de acoger a las víctimas, uno tiene todo el derecho a preguntarse en estos tres casos. En el primer caso del candidato Boric, que tiene una gravedad al parecer mucho menor, bueno, estoy de acuerdo. En el caso Monsalve. Y en el segundo caso Boric, ¿qué acogida han tenido las víctimas? ¿Han tenido alguna acogida desde el gobierno, desde el ministerio correspondiente? Y ahí me parece que la respuesta no puede ser sino negativa. Entonces ahí es donde yo veo la inconsistencia. En que no ha habido ningún tipo de acogida. Al contrario, en el caso Monsalve, que es el caso grave en verdad, digamos, el caso de fondo aquí. En el caso Monsalve uno ve el comportamiento más bien de una pandilla que el de un gobierno responsable y preocupado sobre todo de acoger a la eventual víctima, que en este caso parece serlo, digamos. Es mucho más verosímil que parezca serlo. Es ahí donde yo veo la inconsistencia. Y esa inconsistencia eh, a mi juicio es difícil después sacársela, digamos. O sea, con qué cara van a levantar después nuevos casos. Y esto es grave para el sistema mismo. En la seriedad, en la versión más seria en la que está concebido, se le hizo daño al sistema, porque no se acogió de ninguna manera, digamos, a la víctima. Hugo Herrera, tú hablabas de lo que se viene ahora, ¿no es cierto? Porque hoy día fíjate que hoy día yo despertaba siempre escuchando radio y todo, y decía, primer día, que el titular principal no es un escándalo sexual que afecta a la moneda, en semanas te estoy hablando, ¿no? ¿Por qué te lo planteo? Porque están pasando muchas cosas. Ahora nos enteramos, por ejemplo, que las ISAPRES nos van a pagar en 169 meses. Algunos dicen 1.000 pesos, otros hablan de 3.000, bueno, etcétera. O sea, una cuestión que también genera, por supuesto, y legítimamente mucha indignación, pero al margen de eso, hay un país que tiene que funcionar. Hay cosas que tienen que ocurrir, como la reforma de las pensiones. Entonces, la pregunta es, tú dices, este gobierno se acabó, pero ¿qué significa para ti que se acabó? Que no vamos a tener los avances que el país necesita y que las personas no van a poder tener, qué sé yo, una ley de inteligencia o de infraestructura crítica para mejorar la seguridad. ¿A qué te refieres exactamente? Mira, a lo siguiente, a que no hay, me parece, no hay voluntad del gobierno de avanzar en reformas eh, teniendo como base un supuesto mínimo de cualquier proceso de reformas a gran escala. Que tú al frente, a saber que tú al frente tienes una persona que piensa distinto a ti, que tienes una contraparte con la que tienes que ponerte de acuerdo, que tienes que en ciertos puntos ceder. El gobierno quiere reformas, pero quiere sus reformas. Y si no avanza con sus reformas, no avanza. Eso ha sido persistente. Y por eso no hay avances sustantivos en todos los procesos de grandes reformas que se necesitan. Nosotros necesitamos reformas políticas para partir, después reformas sociales importantes. Tú mencionas la de las pensiones, yo agregaría en educación básica, en educación prebásica, en educación media. Necesitamos urgentemente una reforma y medidas extremas. O sea, yo sería partidario de incluso eventualmente para fortalecer el cuerpo docente, abrir concursos internacionales como se abren en el ámbito universitario.
para dotarnos de buenos académicos, si es que de buenos profesores o de buenos docentes, si es que no existen en Chile. Pero bueno, en todas esas reformas, el gobierno no tiene voluntad de hacer como si hubiera al frente un otro legítimo. Y en ese sentido, creo que el acuerdo, la mejor noticia, por decirlo así, de la semana, y yo creo de este último periodo, es el acuerdo político alcanzado desde el PS hasta la UDI respecto a reformar de una vez por todas los vicios más flagrantes que tiene nuestro sistema político, como son que un partido pueda existir bajo el 5%, con la atomización y el pirquineo vicioso que eso genera. Y en segundo lugar, sancionándose a los parlamentarios que elegidos por una coalición o un partido después decían de movimiento propio abandonarlo, rompiendo con eso el compromiso que habían asumido. Yo creo que con esas dos medidas agregaría otras más, como que en ciertos casos se permitieran las órdenes de partido, en ciertos casos muy puntuales, sí. Con esas medidas yo creo que tú puedes destrabar un poco esta falta de voluntad de acuerdo, porque el proceso que se va a generar en el Parlamento va a ser un proceso de tensiones, de tiras y aflojas, de disposiciones transitorias. Probablemente las reformas no van a quedar como están propuestas en el inicio, pero tú tienes un entendimiento básico que abarca la gran mayoría de las fuerzas democráticas del país. Y eso el gobierno no lo ha logrado en ninguno de sus planteamientos, digamos, salvo en el caso muy puntual, digamos, del estado de excepción en la Araucanía. O casos así muy extremos, digamos, de medidas policiales o medidas de urgencia, pero en términos de reformas políticas no lo ha logrado. Claro, ahora déjame solamente hacerte un punto porque quiero pasar a gobernación antes que se nos acabe el tiempo, porque me interesa mucho tu mirada. Decirte que cuando tú dices que el gobierno quiere imponer su reforma, si fuera por imponer su reforma, yo te podría decir que el gobierno quería que todo el 6% adicional con cargo al empleador de la reforma a las pensiones fuera a una cuenta solidaria, otros hablan de reparto. Y hoy día cada vez ha tenido que retroceder, 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 retroceder. Entonces, si eso no es y tratar de alcanzar acuerdos con la otra parte que piensa distinto, me pregunto qué es entonces. Sí, pero es que es ahí donde yo, o sea, no te lo discuto eso, estoy de acuerdo y la precisión es correcta. Pero lo que uno ve es que cuando no avanzan con lo que quieren, baja inmediatamente la velocidad de avance, digamos. Y al punto que hoy día uno dice, ¿va a haber reforma de pensiones? ¿No va a haber reforma de pensiones? Es eso a lo que voy, digamos. O sea, una negociación o una conversación de adultos sería decir algo como esto. Yo parto con mi 6%. Estas son mis razones. Estoy dispuesto a ceder hasta aquí. Esta es mi línea. De aquí para allá yo no voy. Salvo que haya mérito o que yo no tenga simplemente las fuerzas para llegar a ese, por ejemplo, el 3%. Pero aquí uno ve que si no se logra algo más o menos como lo que quiere el gobierno, como que se desmotivan, como que se desinflan y el proceso deja de avanzar. Algo parecido ocurrió en la reforma tributaria. Yo estoy de acuerdo en que Marcela ha hecho lo posible por avanzar, modificando, qué sé yo, adaptando la reforma tributaria, pero en cierto momento se paraliza, porque cuando no se avanza con lo que el gobierno quiere, bueno, simplemente se paralizan, pero no existe esa voluntad de seguir persuadiendo, de seguir poniéndose en la mesa, de sentarse a decir, mira, aquí tenemos 8 grandes reformas estructurales que hacer. Cedamos en algunas, en otras no cedemos, qué sé yo, como sea, pero falta una visión global en virtud de la cual todas las reformas que necesita el país y que son urgentes, porque no estamos hablando de entretenciones del sistema político, estamos hablando de bases fundamentales del sistema político. Cuando tú las tienes todas a la vista y tú conduces el proceso, se ve muy distinto. Y el gobierno no ha hecho eso, sin perjuicio de que tú tienes razón en que en ciertos asuntos puntuales a veces cede, pero parando la velocidad, deteniendo la velocidad de avance. Claro, porque ellos te podrían decir que han tenido una oposición extremadamente obstruccionista y que particularmente en estos últimos meses, no toda la oposición, pero una parte ha intentado, lo decía en una conversación con nosotros José Joaquín Brunner, o sea, una verdadera guerra de guerrillas, ¿no? Que tiene por propósito paralizar al gobierno.
O sea, sí, yo creo que hay una parte de la oposición que es muy dura, que es una oposición además en el fondo que no existía antes, que es la republicana sobre todo. Pero yo en el caso de la UDI de Renovación Nacional diría, en el caso de Galilea por lo menos, uno ve una persona dispuesta a conversar. O sea, cerraron el acuerdo este político y están dispuestos a ceder, incluso poniendo en riesgo partidos de la propia alianza. O sea, a mí me da la impresión de que Bópoli no sobrevive la reforma al sistema político, no son el 5%. Y eso te habla de una voluntad de acuerdo. O sea, yo matizaría, creo que en Chile, y es el Mm. problema de Chile, digamos, tú tienes una izquierda muy fuerte, que se debilitó menos mal, y una derecha muy fuerte, muy dura, que se debilitó también menos mal, y que son las que han trancado el juego, porque una es la responsable del fracaso de la reforma constitucional, del proceso constituyente uno, y la otra es responsable del fracaso del proceso constituyente 2. Esos sectores más políticamente irresponsables, más partidarios de lo que Max Weber llamaría una ética del santo, así que no están dispuestos a avanzar, se debilitaron en las elecciones últimas. Y eso es una gran señal también. Ya, vamos a las elecciones entonces. Quiero preguntarte, primero que nada, para ti, ¿está abierta la elección presidencial tomando en cuenta que tanto centro izquierda como centro derecha obtuvieron prácticamente la misma cantidad de votos? Sí, yo creo que está abierta por varias razones. Una es esa que tú indicas, que la centroizquierda y la centroderecha se fortalecieron. Y dos, que se fortalecieron orgánicamente. O sea, aquí el socialismo democrático, el llamado socialismo democrático o la socialdemocracia, se fortaleció a costa, además de los sectores más extremos de la izquierda, digamos. El Partido Comunista volvió a su porcentaje tradicional y en la centroderecha pasó más o menos lo mismo. O sea, a nivel de concejales no, pero a nivel de alcaldías y gobernaciones son los partidos tradicionales más moderados, un poco más moderados de la centroderecha los que ganaron. Y lo otro que veo es que estos dos sectores tienen el mismo problema o un déficit similar, que es, podría decirse así, la falta de un discurso político claro que se haga cargo de los problemas actuales del país, que son sistémicos. Tú, el socialismo democrático tienes muchos méritos, mucha tradición, mucha formación de cuadros, gente muy competente, pero no tienes un discurso distinto al de la época de la concertación. No existe. ¿Ah? Y la concertación ya pasó, entonces tú no puedes poner el vino nuevo, no desde viejo, como dice la Biblia. Ujú. Y en la derecha me parece que pasa lo mismo. Tú tienes el discurso Chicago gremialista, lo único que tienes a mano, digamos, el discurso Chicago gremialista del Estado chico y el mercado grande, con el que la derecha funcionó muy bien como oposición a la concertación, porque se ordenaba con un mínimo, digamos, pero que hoy día no sirve para gobernar. Eso se demostró en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, sin perjuicio de tener una gestión valiosa, que en el caso del coronavirus probablemente salvó muchas vidas. En el Ujú. ámbito político, estrictamente político, la centroderecha no tuvo durante esos dos gobiernos un discurso con el que plantarse ante los foros libres del país y con el cual convencer. Y eso es muy grave. O sea, yo te preguntaría, ¿cuál es la visión política de la centroizquierda hoy día y de la centroderecha hoy día? Y la verdad es que no sabría decir algo que no fuera una especie de caricatura de lo que fue la concertación y lo que fue la oposición de los años 90. Entonces, mientras tú no superes ese déficit, tú tienes candidatos que van como veletas, digamos. O sea, Evelyn Matei se comete un error y se debilita mucho. En cambio, si tuviera un discurso de fondo, ese discurso de fondo le daría quilla, digamos. Y lo mismo podemos decir con cualquier candidato que quiera parar la centroizquierda. ¿Eh? Si no tiene un discurso de fondo, cualquier error que cometa en la pasada, y los candidatos cometen muchos errores, lo puede debilitar demasiado fuertemente. Entonces la elección se transforma en algo muy inestable, mientras eso no ocurra. ¿Y qué errores ha cometido para ti Evelyn Matei? Yo creo que hasta ahora han dado bien.
lo que me parece que les falta es mostrarse más ocupada de las reformas estructurales que necesita el país. O sea, en el fondo, desarrollar un talante de futura gobernante, un talante de Estado, como uno diría cuando se alababa al presidente Lago, así, como una visión de Mm. país. Pero obvio, para eso necesita previamente un discurso político, y ese discurso político no lo tiene. Entonces tú tienes que descansar más en la creatividad de Evelyn Matei, y mira lo que estoy diciendo, la creatividad de una persona que en el discurso de una alianza política. Si existiera ese discurso, la candidatura Matei podría estar desde ya proponiendo las reformas que va a implementar en su eventual gobierno. Y eso, y participando en los procesos de reforma que son necesarios desde ahora. Y eso le daría una envergadura a la candidatura que hoy día uno no ve. Uno ve una Evelyn Matei más sola, digamos. La ves sola y cuando la ves sola, sientes también a propósito de los resultados que se han visto en las encuestas, como han dicho algunos expertos electorales, que está tocando techo y que podría reproducir el mismo síndrome de Joaquín Lavín. Es difícil. Eso, a ver, los expertos electorales creo que son como los expertos en procesos económicos. Uno, el futuro electoral no lo Claro, puede ver. Entonces, tú correcto. puedes dar, tú puedes dar anticipaciones, pero creo que las personalidades de Joaquín Lavín y la personalidad de Evelyn Matei son tan distintas. Lavín, en el fondo, alcanzó una cierta cantidad de votos, vio que podía pasar la mayoría, el 50%, y se quedó ahí, paralizó posiciones y empezó a hacer cosas que no eran bien vistas dentro de su electorado. Y eso lo debilitó en los que estaban dispuestos en su minuto a trabajar por él. Evelyn Matei ha sido mucho más prudente, no ha mostrado todas las cartas, o sea, tiene mucho potencial todavía por mostrar. Yo no sé de dónde, o sea, techo en el sentido que tiene harto apoyo en las encuestas, en ese sentido, sí, techo, pero techo en Mm. potencial político, yo creo que no ha mostrado ningún techo, digamos. Al contrario, Evelyn Matei podría sorprendernos, yo creo que es de las personas inteligentes que están en política en este momento en el país, así que estar sola tampoco es tan terrible, digamos, en ese sentido. Ya, déjame preguntarte por lo que pasó con este factor de Francisco Orrego, ¿no? Es que llama tanto la atención que haya sido precisamente Carlos Larraín el que haya levantado esta figura que, claro, tiene características bien disruptivas, que se parece mucho más a un estilo Milley o un estilo Trump, más allá de los cambios que se hicieron durante la campaña, ¿no? Pero preguntarte, ¿cómo ves ahí? Porque además por ahí surgen algunas voces que dicen, ups, hagamos primarias. Hemos escuchado Renovación Nacional decir que hagamos primarias para definir el candidato presidencial. A ver, ¿podría ser Francisco Rego un candidato que se pueda jugar en una primaria con el sector? Mira, yo creo que Francisco Rego, más allá de sus méritos, eh, es algo bien parecido. Chuta, puede ser fuerte lo que voy a decir, pero a un maniquí. Eh, lo escoge un oligarca, Carlos Larraín. Él se autosenifica como una persona humilde, eh, pobre, meritocrático, de guayabera o no sé, tenías tropicales, después se viste de otra manera, aparece con posiciones muy radicales en el inicio, después si al público no le gusta las cambia, o sea, es una especie de maniquí político, por decir algo suave, diría. Y con maniquíes, claro, él puede cambiar en el futuro, la gente es libre de cambiar, pero hasta ahora los maniquíes no producen resultados, porque la gente no les cree. Es simple, o sea, Francisco Rego no sacó más votos que Pinochet, y eso es bien decidor, digamos. No se avanzó un punto respecto de la derecha más dura y recalcitrante que existe en Santiago. Entonces, creo que con maniquíes políticos tú no avanzas, más allá de que a cierta derecha oligárquica le encante tener personas que parezcan distintas, digamos. Es como un atractivo así, como disruptivo, efectivamente, como tú señalas.
si se apareciera, no sé, con pinta de Che Guevara, también llamaría la atención, pero ¿qué es eso, digamos? Yo creo que es una muestra de un cierto eh, fracaso político de un sector de la derecha que ya no tiene más recursos que levantar maniquíes, que es el sector de Carlos Larraín. Pero cuando el propio Galilea dice, sí, tiene buenas expectativas, este político, digamos, que mostró, claro, la capacidad para, aunque sea la votación de Pinochet, como dices tú, pero un hombre que es el producto de un programa online que logre 44, 45%, lo mismo lo dijo la propia Evelyn Matei, no deja de ser, aunque ella dice, bueno, no le pidamos tanto tampoco como para que ganara. Sí, lo más sensato fue lo que dijo Evelyn Matei, digamos, nunca creímos que iba a ganar. Sí, la verdad es que tampoco hay que agregarle méritos en demasía al candidato, no fue el candidato, fue toda la derecha la que se movilizó para sacar esa votación, digamos, lo que hizo Rego podría haberlo hecho, no sé, imagínate, yo creo Marcela Sabat, o no, o nombra 10 personas de la derecha, 10 personas de la media y lo Claro. podría haber hecho mejor, digamos. Si el problema es que nadie quiso ir. Pero déjame, para cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, Hugo Herrera, pero déjame preguntarte lo siguiente, porque tú hablas, ¿no?, de esta derecha oligárquica representada por Carlos Larraín. ¿Cuánto pesa esa derecha oligárquica en un partido como Renovación Nacional o en el mismo sector de Chile Vamos, verdad? Te lo pregunto porque, por supuesto, que se entronca con esta derecha tradicional que representa a Evelyn Matei. Y tenemos al lado Javier Milei, tenemos en Estados Unidos asumiendo nuevamente a Donald Trump, o sea, ¿qué tan lejos estamos, no es cierto?, de que estos liderazgos pueden efectivamente prender en la población. Mira, yo me he preocupado harto de estudiar los tipos de derecha que hay, y creo que hay una derecha oligárquica que está enquistada en centros de estudio y de Libertad y Desarrollo, que se vende como centro de estudio, pero es un centro de formación de cuadros, con donaciones oscuras, además, no se sabe quiénes son los donantes. El Instituto de Estudios de la Sociedad, que es del Opus Dei, pero tampoco se sabe quiénes son los donantes. El Centro de Estudios Públicos tiene una trayectoria de mayor alcurnia, pero al final también es un centro de estudio dominado por el empresariado. Tú ahí tienes focos que influyen o que pretenden influir, sobre todo a través de las donaciones en las campañas, digamos. O sea, yo preguntaría quién le donó, quién le pagó la campaña a Orrego, y ahí tú tienes la derecha oligárquica fácilmente identificable, habría que pesquisarlo. Ahora, dicho eso, yo creo que Evelyn Matei en particular y dentro de Renovación Nacional en particular hay líneas que apartan a esos sectores de la derecha oligárquica o más vinculada a los intereses económicos. Evelyn Matei, yo esto no lo olvido, digamos, cuando una vez que critiqué a Libertad y Desarrollo, Evelyn Matei salió muy fuerte también denunciando esta influencia espuria que ejerce Libertad y Desarrollo sobre la política chilena. Y lo dijo. Y que lo dijera una política como Evelyn Matei no deja de tener costos para ella, digamos, porque en el fondo le está pegando a gente que es de su propio sector. O sea, me parece que ella es mucho más independiente de lo que han sido otros candidatos respecto de la influencia de Libertad y Desarrollo. Libertad y Desarrollo me parece que no está haciéndole el trabajo programático de Evelyn Matei. Ojalá, digamos. Pero creo que no por las críticas que ella misma ha hecho. O sea, y en Renovación Nacional, tú tienes liderazgos como los de Cristian Monkever, como el de Mario Desbordes. Diría que Galilea también opera un poco en esa línea porque no ha dado pasos atrás y en virtud de los cuales se ha acercado a Renovación Nacional, a la Internacional Demócrata Cristiana, se ha acercado a Renovación Nacional más a partidos del tipo de Angela Merkel que del Partido Republicano. O sea, hay un sector fuerte de la centroderecha en Chile que mira más a Europa y no a la derecha populista europea, sino que la centroderecha más tradicional europea y más estabilizadora de la Unión Europea, eh, y que ha avanzado posiciones, po. O sea, ¿quién diría? Pero tenemos al alcalde de la principal ciudad de Chile, del que me siento cercano, así que yo aquí hablo por el corazón también, Ujú. Mario Desbordes. Yo creo que el presidente de Renovación Nacional sigue en esa línea,
Y bueno, es tiempo, tú requieres tiempo para cambiar a los Mm. partidos políticos. Los cambios de mentalidad son lentos. Pregunta, veamos lo que pasó con el Frente Amplio y la Concertación, digamos. Yo creo que en la derecha hay un proceso de renovación, hay un proceso de cierta independización de los intereses económicos, de abandono del discurso Chicago gremialista en su versión más estricta. Y ese proceso, como requiere cambio de hábito, va a ser lento, pero va avanzando. Y creo que va a avanzar porque el discurso Chicago gremialista está agotado, digamos. Tú no te puedes parar en un foro libre y defenderlo con éxito. No tiene sentido, digamos. Y la derecha tiene, además, la centro derecha, tiene tradición de pensadores de mucho más calado que la mayor parte, no digo todos, digamos, los Chicago gremialistas. O sea, entre los Chicago gremialistas está Rolf Luers, mi respeto a Claro. Rolf Luers, digamos, pero el resto es más bien, es muy inferior, por ejemplo, a un Mario Góngora o a un Francisco Antonio Encina, a los que tú también puedes acudir, o a Abdón Cifuentes, digamos, y ahí tú tienes un pensamiento de centro derecha que no le hacía el asco a trabajar con los sindicatos, que no le hacía el asco a trabajar con las mutuales de obreros, que se preocupó de las primeras leyes sociales en Chile, una centroderecha que es mucho menos de clase que la derecha oligárquica vinculada a grupos como los que te decía eh, hace un momento. Ya, pues Hugo Herrera, filósofo, analista político, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, como siempre un gusto de tener tu análisis acá con nosotros. No, un gusto para mí, Mirna. Muchas Que gracias por la estés muy invitación. bien. Muchas Igualmente. gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeut, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeut. Más información en coopeut.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia Universidad Acreditada y adscrita a gratuidad academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso, como todos los viernes, vamos a estar conversando con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montal. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios.